El doctor Claudio Santamaría con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Siguiendo un poco lo que sucede con el COVID, que hubo una suba en Asia, en Europa, ¿cómo lo analizamos aquí en la Argentina? ¿Cuál puede ser el impacto? Mirá, la verdad que estamos preocupados porque, como bien decís vos, se ve un rebrote muy importante en China, que hay más de 40.000 personas confinadas sin poder salir de las casas, y en la última semana en Europa, en Alemania, en Suiza, en Italia y en España aumentaron los casos entre el 7 y el 15% solo en una semana, y también aumentó la hospitalización y los fallecidos. No de manera terrible, pero está aumentando. Y eso se debe a la variante Omicron BA2, que es la segunda subvariante de Omicron. En la Argentina el contagio fue por 1. Uh-huh. Entonces lo que estamos viendo es que al haber dos continentes, Asia y Europa, que tienen aumento de casos, seguramente, más allá que en América están bajando los casos, el coronavirus nos enseñó que pega la vuelta a todo el mundo. Sin duda, con el otoño va a llegar acá y habrá un rebrote de casos, como había dicho el ministro Quirós de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Lo hablábamos el martes y tiene que ver con los casos de gripe, de resfrío, algunos un poco más serios, pero se está notando y se está percibiendo en lo doméstico mucho caso de gripe. Bueno, ¿esto ya fue confirmado? Sí, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una alerta y para que la gente se siga cuidando. Todo lo que aprendimos del coronavirus, el uso del barbijo, la ventilación y el distanciamiento sirven para la gripe. Y dice que está circulando fuertemente, se adelantó 2 meses el contagio de la gripe, que es la H3N2, está dentro del calendario de vacunación de la gripe, esta variante, y se ve en Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Santa Fe y Córdoba son las provincias más afectadas, y como vos decís, muchas veces al principio se confundía con síntomas de COVID, porque tenés fiebre, te duelen los huesos, tarda en curarte entre 1 a 2 semanas y produce gran decaimiento, y el peligro es los chicos menores de 2 años, a los mayores de 65, que pueden hacer enfermedad grave y morir. Y no había vacuna hasta ahora. El Ministerio de Salud dice que las vacunas se empiezan a distribuir a partir de este viernes, que llegan al Ministerio y empiezan a mandarlo a todas las jurisdicciones. Muy importante vacunar. Claro. Ahora, venimos acostumbrados en estos últimos 2 años a hablar del contagio, ¿no? El contagio del COVID y si estás cerca como contacto estrecho se genera el contagio. Estas cepas de gripe común o gripe A, pero digo, la gripe como ya la venimos conociendo históricamente, ¿también es contagiosa en este sentido, de esta misma manera? Sí, de hecho había disminuido estos 2 años, Sebastián, porque las medidas de las restricciones, la cuarentena, quedarnos en casa, y el uso del barbijo hizo que la gente no entrara en contacto. ¿Por qué creció tan rápido en estos pocas semanas? Porque empezaron las clases, hay movimiento social, la gente se mueve mucho, las clases y la vuelta al trabajo de la gente que hacía teletrabajo, y la disminución muy importante del uso del barbijo. Si usáramos más barbijo y más ventilación y mantuviéramos cierto distanciamiento, que es muy difícil socialmente, la verdad, y en las aulas eso no se da, por eso está esta gripe aumentando los casos, que en algunos casos pueden hacer internación grave y en algunos pacientes fallecen, pero no lo habíamos visto porque lo que hacíamos para el coronavirus desplazó y hizo prevención también de la gripe. Claro. Conozco inclusive algunos casos que se hisoparon y les dio negativo para sacarse la duda. Porque como los síntomas son los mismos, lo primero que uno corre para hacer es, dice, tengo coronavirus, y incluso 1 o 2 negativos, y entonces en algunas jurisdicciones y en algunos hospitales importantes, cuando te vas a hacer el hisopado también te hacen para la gripe, incluso en algunas jurisdicciones están haciendo un tema que se habla poco, dengue, porque los síntomas son muy parecidos, fiebre, decaimiento, malestar general, y entonces uno no puede manejarse bien, y en algunos lados no te hacen el diagnóstico diferencial, tendrías que estudiar, ¿tiene COVID, tiene gripe o tiene dengue? Mire, nos habíamos olvidado del dengue, ¿no? Por un tiempo. La verdad que sí, y vos sabés que yo estudié en la UBA y tengo muchos compañeros. En el conurbano hay manzanas de barrios
donde tienen 3 o 4 casos de dengue y muchas veces se lo confunde con coronavirus porque da fiebre. Hoy nos están haciendo test, por eso no dan negativo, y está avanzando el dengue en algunas zonas del conurbano bonaerense. Recién mencionábamos esta variante, la variante BA2 de Omicron. ¿Cómo la podemos comparar en cuanto a su contagiosidad? ¿La podemos comparar con alguna otra enfermedad que conozcamos? Sí, mira, de los virus que conocemos, el más contagioso es el sarampión. Y los científicos están comparando esta variante. Recordemos que tiene 3 subvariantes. Omicron, que es mucho más contagiosa, 40, 60 veces más que la variante original que salió de Wuhan, y varias veces más que Delta, que era la que conocíamos anteriormente. Y entonces es muy contagioso. De hecho, para el RO, que es el número de contagio, esta subvariante se multiplica por 7, o sea que una persona puede contagiar a 7 convivientes en el trabajo, en la casa, en el transporte público. Por eso estos brotes que vos contabas muy bien al principio, Sebastián, en Europa, en China, en muchos países ya empieza a ser preocupante porque es tan contagiosa como si fuera sarampión. Así es, por supuesto, es muy preocupante. Ahora, aparece una vacuna que se está hablando, pero que es de origen vegetal. ¿Cómo es esto? Mirá, es una excelente noticia. En Argentina se está estudiando, el CONICET la está estudiando, pero no está aprobada. Pero en Canadá esta semana la acaban de probar para uso humano en mayores de 18 años hasta 65 años, una vacuna contra el coronavirus de origen vegetal. Y uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, la planta es un derivado de donde se saca el tabaco, una variedad de tabaco. Le han hecho una modificación genética y entonces la planta expresa proteínas y moléculas que tiene el virus. La procesan, la purifican, te la inyectan, pero nunca tiene el virus porque es de origen vegetal. Pero las moléculas que te inyectan le hacen creer a la inmunidad, a los glóbulos blancos, y preparan defensas y anticuerpos para defenderte. La verdad es que abre una puerta nueva de vacunas producidas en plantas que seguro no te van a contagiar, pero van a producir anticuerpos. Está aprobada para uso humano de 18 a 65 años a partir de esta semana en Canadá. La verdad que es una excelente noticia, Sebastián. Seguro, por supuesto. Ahora, recién hablábamos de lo que es el dengue y bueno, por un periodo largo de tiempo, por las restricciones, había quedado en un segundo plano. Ahora que nuevamente vuelve a ser tema el dengue y volvemos a acordarnos de todo esto, ¿qué es lo que no tenemos que perder de vista para protegernos? Mirá, se vio que durante los 2 años de pandemia disminuyeron los casos, dice que se evitaron más de 7 millones de contagios de dengue. ¿Por qué? Porque la gente no salía de la casa, no iban los chicos a la escuela, porque ¿cómo se transmite el dengue? El mosquito pica, la hembra, porque el mosquito macho es vegetariano, la hembra necesita sangre y pica a las personas, y entonces pica a alguien que está contagiado, pica a otra persona y así se lo transmite. Como la gente estuvo encerrada en sus casas, no fue a trabajar y no fue a la escuela, hubo menos contacto social y los mosquitos tuvieron menos oportunidad de contagiar a las personas. Ahora que se levantaron las restricciones, como en los casos que te conté en el Gran Buenos Aires, empieza a ver. Lo importante, el mosquito no vuela más de 100 a 150 metros donde se crió. Si eliminamos los lugares donde se cría, básicamente cacharros, una goma, un tanque de agua que no tiene tapa, una maceta, un bebedero de un animal que no se cambia. Siempre que hay un poco de agua, los mosquitos pueden ahí poner sus huevos, pueden estar un año y así pueden desarrollarse. Y pican a la gente de alrededor, de una manzana y media. Por eso es importante eliminar la basura y que no haya lugares para criar los mosquitos. Bueno, está clarísimo, a cuidarse del dengue también, que ahora empieza a ser noticia nuevamente. Mañana se cumplen ya 2 años de lo que fue la cuarentena y de la irrupción formal del COVID, ¿no? Ya pasaron 2 años de todo esto, ¿no? Que bueno, fue una historia aparte para contar. La verdad que parece mentira, jamás pensábamos, yo me acuerdo que cuando empezó en marzo
de hace 2 años en un programa de televisión con unos periodistas amigos, conté que había que hacer un plan para 6 meses y casi me matan. Claro. Me decían que estaba totalmente loco. Pensamos que eran 15 días. La verdad que jamás pensamos que iba a durar tanto. Un dato importante para remarcar, que siempre charlamos con vos, Sebastián, es que la pandemia no terminó, que hay nuevas variantes, que si bien en América, en todo el continente americano, hay un descenso de casos, todas las semanas baja un 5, un 10%, en Europa y en Asia está aumentando, y seguramente con la llegada del otoño en América también va a subir, y también en la Argentina. 3 cosas importantes que repetimos siempre. Estás vacunado si tenés la tercera dosis. El uso del barbijo, el distanciamiento y la ventilación. Eso evita el coronavirus, evita la gripe y también favorece lo que contamos recién del dengue. Me parece muy importante porque contagiar se está viendo. ¿Te acordás que contamos? Secuelas en el 25% de los adultos y de los chicos del COVID largo, y eso va a tener un problema sanitario importante para el futuro. Seguro. Bueno, enseguida la seguimos, Doc.